Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas otra vez a Sanamente el Especial. En el capítulo de hoy queremos revivir algunas de las entrevistas que ya hemos realizado y han tenido altos revuelos en las redes sociales y en la comunicación con ustedes. Vamos a revisar otra vez la conversación que tuvimos con Tal Ben-Shahar sobre la felicidad. Además, vamos a conocer una increíble iniciativa de Kubala, quienes ponen al servicio la tecnología para poder disminuir la violencia en los colegios, probablemente uno de los grandes problemas de esta época. Y vamos a revisar la entrevista que realizamos con la experta española Nazaret Castellano, con quien hablamos sobre la relación que tenemos entre nuestro cuerpo, nuestra mente y cómo podemos de alguna forma cuidarnos de nosotros mismos, protegernos de la peor versión de nosotros. Esto y mucho más en este capítulo que ahora comienza. Usa tu cabeza para tomar decisiones. Sigue tu corazón porque este es un momento muy importante. Habitualmente hacemos la distinción entre la cabeza y el corazón como si no estuvieran conectados. Pero hoy la neurociencia, las investigaciones nos cuentan que sí, que todo está conectado. Nuestra cabeza con nuestro corazón de alguna forma se comunican, trabajan coordinados. Su capacidad para interactuar con el cuerpo, entre las neuronas y el cuerpo, incide en los mecanismos como la atención, la regulación emocional, por ejemplo. Queremos conocer más sobre este campo que es enorme, vasto y misterioso, y para eso estamos hoy día con Nazaret Castellanos, que es neurocientífica e investigadora de la Cátedra Extraordinaria de Mindfulness de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo estás, Nazaret? Hola, muy bien, encantada de estar aquí. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Nos interesa mucho tu trabajo y quisiera partir con una conversación muy general, que es ¿por qué es importante que sepamos de qué manera está comunicada nuestra cabeza con nuestro cuerpo? ¿Cómo nos podría ayudar eso eventualmente? Además que para conocer algo nuevo, destrabar las barreras del conocimiento, ¿en qué nos sirve a nosotros saber eso? Pues mira, como decías, antes pensábamos que la conducta humana solo se podía estudiar a través del cerebro, pero ahora como sabemos que el cerebro necesita escuchar, o sea, necesita obedecer lo que le dicen los órganos como el corazón, los pulmones, el intestino, pues eso, aparte de tener un interés tremendo, ¿no? Porque cambiamos la forma de percibir al cuerpo y a la mente, tiene muchísimas implicaciones en lo que se llama la medicina del estilo de vida, porque nos hablan de que cuidar el cuerpo es también cuidar la mente. La salud mental no solo se basa, pues como decíamos antes, en esa estimulación cognitiva, en los hábitos más mentales, sino en la salud cardiovascular, en la forma en que respiremos, en la dieta, en el ejercicio físico. Es decir, que a través del organismo podemos llegar a nuestro cerebro y es el que lo esculpe realmente. En ese sentido, tú haces una cátedra de neurociencia de la meditación de alguna manera. Hemos escuchado mucho que la meditación es muy útil, pero ¿cuáles son las pruebas científicas que tenemos de esa utilidad? ¿De qué manera eso se materializa en el cerebro? Pues yo lo que investigo es cómo la meditación cambia la estructura y el funcionamiento del cerebro y cómo el cerebro se comunica de forma diferente con el resto de los órganos cuando meditamos. La neurociencia de la meditación, es decir, las evidencias científicas de que la meditación cambia el cerebro, empezaron ya en el año 1973 en la Universidad de Harvard. Y desde entonces, es verdad que al principio fue muy lento el interés de la comunidad científica, pero en los últimos 10 años casi todas las universidades de las ciudades más grandes tienen investigación de la neurociencia de la meditación, porque lo que se ha visto es que favorece la plasticidad cerebral, es decir, la capacidad que tiene el cerebro de reorganizarse y que lo hace en un sentido que es beneficioso. Produce cambios que nos mejoran la calidad de vida, por ejemplo, en lo referente a la regulación de nuestras emociones, a la cognición,
nuestra capacidad de atención, nuestra capacidad de memoria. Se ha visto que el cerebro envejece un poco más lento, es decir, que es un ejercicio que es tremendamente saludable para el cerebro y que no hace falta ser un grandísimo meditador. Lo que nos dicen los estudios es que basta con meditar, pues es una media hora al día, y a partir de los 2 meses aproximadamente ya tenemos cambios en el cerebro que son importantes, que son significativos. ¿Qué cambios específicos ocurren? Me parece muy interesante esto de que a través de la meditación uno pueda de alguna manera esculpir su cerebro. ¿Qué cambios ocurren que nos benefician? Sé que entraste en ello recién, pero entremos otro poco más. Vale, pues mira, por ejemplo, una de las evidencias más importantes, cuando nosotros estamos meditando, lo que hacemos, así resumiendo mucho, es intentar controlar de forma voluntaria nuestra atención. Si nos paramos a observar cómo es nuestra atención, cualquiera que lo podemos hacer en cualquier momento, basta un minuto, ¿no? Observar qué pasa si dejamos la mente a la deriva. Pues que nos damos cuenta que va de un lado a otro constantemente, nos cuesta mucho mantener la concentración, la atención en una sola cosa. Es decir, que aunque nosotros tengamos el interés, la intención, la voluntad de guiar nuestra atención, involuntariamente surgen procesos que llamamos de interferencia, es decir, nos interrumpen. Cuando nosotros nos sentamos a hacer ese ejercicio de intentar domar esa mente que va a la deriva, ¿no? Y decir, voy a observar, por ejemplo, las sensaciones que me produce respirar. Entonces yo voluntariamente estoy intentando llevar una y otra vez, reorientar una y otra vez mi atención a las sensaciones del cuerpo. Cuando hacemos eso, la zona del cerebro que más está trabajando es la corteza frontal, que es la que está pues aquí, digamos, debajo de la frente, como si dijéramos justo por las cejas, ¿no? Allí dentro, en el cerebro. Eso es muy importante porque es una de las zonas que tiene un mayor papel, mayor relevancia en la neurociencia, en el cerebro. Es una de las zonas que está más alta en la jerarquía neuronal. ¿Por qué? Porque es una de las zonas más implicadas en la conducta humana, en la regulación de nuestro comportamiento, en la inhibición, los procesos cognitivos. Es una de las zonas que, por ejemplo, empieza a envejecer antes, cuando envejecemos. Y si envejece mucho, si se deteriora mucho, decimos neurocientíficamente, si se atrofia mucho esa zona, pues tenemos un envejecimiento que puede ser patológico cuando no tiene por qué serlo. Igual, cuando tenemos esa zona que no está muy fortalecida en cualquier edad, pues nos va a costar mucho más regular nuestra conducta. Dentro de la neurociencia, la corteza frontal es la joya de la corona. Entonces, lo que se vio es que cuando nosotros estamos regulando la atención de forma voluntaria, la domamos, la reorientamos una y otra vez a ese objetivo, trabajamos mucho, se genera una gran actividad eléctrica en la corteza frontal. Entonces, esa actividad eléctrica hace que las neuronas de esa zona, genere una gran estructura, tenga una gran organización. Solo nosotros lo vemos a través de esos circuitos neuronales. Entonces, estamos reforzando, estamos haciendo más fuerte. Eso, pues, no solo beneficia al momento en el que estamos meditando, sino que beneficia a todas aquellas funciones en las que está involucrada la corteza frontal. Pues que eso es poder que yo pueda recordar lo que tenga que hacer, que pueda estar pendiente, que tenga más capacidad de diseñar pues, lo que yo tengo que hacer, que tenga mayor capacidad de regular las emociones, nos hace ser menos irascibles y todo eso porque vamos reforzando. Esa es una de las zonas que cambian bastantes, pero esa es quizá como la más llamativa, la que pues, despertó el gran interés en la comunidad científica porque claro, hablábamos de reforzar, como digo, la zona, el cuartel general del cerebro. Ahí me parece interesante porque me imagino que también la neurociencia ha visto el impacto de las redes sociales y la forma que tenemos de comunicarnos hoy día justamente en lo opuesto de lo que estamos hablando, ¿verdad? En la dispersión, en la incapacidad para concentrarnos, de alguna manera nuestro cerebro cada vez se empieza a condicionar más a tener muchos mensajes muy dispersos que tienen como pequeñas recompensitas para nosotros, pero que al final no son nada y nos permiten diluirnos mucho. Desde ese punto de vista, ¿es hoy más urgente que antes hacer este tipo de ejercicio?
Bueno, yo creo que siempre ha sido, ¿no? Si nos fijamos, pues la meditación que está presente en todas las culturas, no solo en Oriente y no solo en el budismo, ¿no? Pero si vamos viendo un poco la historia de la meditación a lo largo de la historia de la humanidad, han dicho lo mismo desde hace miles de años, ¿no? Pues que nuestra mente tiene una naturaleza muy dispersa. Pero es verdad que hoy tenemos muchos factores que ayudan a esa dispersión. O sea, antes no tenían un móvil que iba a toda velocidad. Entonces, un poco lo que se ha visto es que al estar tan estimulados como estamos ahora, ¿no? Donde recibimos estímulos por todos lados y sobre todo la velocidad de esos estímulos hace que si ya de por sí nuestra mente era bastante divagante, vagabundeante, pues ahora lo sea más, porque estamos constantemente cambiando de una cosa a otra, nos cuesta mantenernos, ¿no? Entonces, pues claro, las redes sociales, los móviles tienen una cantidad de beneficios tremendos, pero que sepamos que también pues tienen ese precio, ¿no? que hace que tengamos una mente más divagante de lo que ya de por sí es. Me gusta mucho, estábamos revisando algunas de las entrevistas que has dado en tu carrera y hablabas en un caso de qué pasaba cuando nos enojábamos mucho, cuando alguien está muy enojado con otra persona y cómo existe un fenómeno llamado periodo refractario. Me gustó esa cita en particular porque hoy estamos, o por lo menos en Chile, experimentamos una sensación de enojo mucho más cotidiana en la calle, en la casa. Estamos más irritables. Entonces, ¿nos puedes explicar qué es el periodo refractario y por qué es bueno saber que existe? Bueno, a mí es que eso me parece el gran descubrimiento, ¿no? Yo cuando lo estudié, yo ya estaba, yo creo que ya tendría como 27 años, y dije, me entero yo ahora de esto, madre mía. Pues ese es un momento, ese se descubrió en la Universidad de Nueva York. Resulta que nosotros tenemos en el cerebro una estructura que se llama la amígdala, que es así porque es del tamaño de una almendra. Está dentro del cerebro, en el interior, no en la corteza. Entonces, la amígdala es la zona más implicada en las emociones, pero tiene la peculiaridad de que detecta alarmas, ¿no? Entonces, cuando detecta una alarma, esa estructura activa una carretera secundaria que no utiliza normalmente, llega hasta la corteza frontal y toma el control. Entonces, cuando la Es amígdala como un toma golpe el de estado, control, ¿no? exactamente, hace un golpe de estado, pero tremendo. Entonces, toma el control de la corteza frontal, de la que hemos hablado antes, que es por eso es tan importante fortalecerla, ¿no? Entonces, toma el cuartel general. Y entonces, ¿qué pasa? Que durante el tiempo en que la amígdala controla a la corteza frontal, estamos en un periodo refractario. ¿Qué significa eso? Es un tiempo durante el cual solo vamos a procesar la información que está involucrada con esa emoción que a mí me ocupa en ese momento. Imaginamos, ¿no? Pues que de repente ha sonado algo, una explosión. ¡Buah! Eso es muy impactante. Entonces, obviamente, mi amígdala tiene que responder de forma muy fuerte y llega ¡puff! Inmediatamente a la corteza. Yo me voy a olvidar de lo que estoy haciendo y estoy ahí, solo en eso. Entonces busco cómo huir, salgo, miedo absoluto, tal. Fantástico, esto es maravilloso. Ahora bien, lo que se ha visto es que como tenemos mucho estrés crónico, la amígdala es más grande, su tamaño, su volumen en el cerebro es más grande de lo que debiera ser. Entonces, ¿qué pasa? Que detecta alarmas por todos lados. Entonces es como, yo siempre digo, como si tuviéramos un detector de incendios en casa. Está fenomenal que me detecte un incendio, pero si me detecta un incendio cada vez que pasa alguien fumando por la calle es un sin vivir, es Claro, un horror. y eso si lo llevamos a un enojo o a una pelea con otro, finalmente impide la resolución del conflicto, porque yo estoy tan en alerta y Exactamente. tan a la defensa que soy incapaz de llegar a un acuerdo en el fondo. Exactamente, exactamente. Entonces, si llega un conflicto con una persona, tal, en el trabajo, familiar, lo que sea, y se activa eso porque ha detectado que es horroroso, yo entro en ese secuestro amigdalino, en ese periodo refractario, y solo puedo dar vueltas a ese problema y a justificar. Y entonces la propia amígdala bloquea aquellos recuerdos que no dan la razón a mi enfado. Si yo estoy enfadadísima con fulanito, pues mi cerebro va a seleccionar aquellas situaciones en las que fulanito me ha fallado. Y si el Reconozco cerebro de esa repente... situación cotidianamente. Ahí me gustaría hacerte, nos queda una pregunta porque se nos acaba el tiempo, pero ¿de qué manera tú eres una especialista y tú te enteraste a los 26, 27 años que esto existía? Yo me entero a mis 42 años y es como...
¿qué distinto sería la forma en que nos relacionamos si supiéramos esto? ¿Tiene la neurociencia algo más que una opinión al respecto? ¿Tiene esto un efecto en nosotros, saber las cosas? Bueno, por supuesto, a mí me ha ayudado mucho el saber que estoy en el secuestro amigdalino y sobre todo reconocer que el otro está en el secuestro amigdalino. De lo que nosotros estudiamos en el laboratorio es cómo la meditación nos puede ayudar, porque lo que se ve es que cuando meditamos de forma regular el cerebro cae menos veces en ese secuestro amigdalino porque la amígdala recupera su tamaño y la corteza frontal, aquella a la que secuestra, es más fuerte. Entonces, reacciona cuando tiene que reaccionar. Yo quiero que me saque de un incendio, pero no hiperreacciona pues, cuando mi pareja me dice algo, ¿no? O sea, que es volver a tener un poco, a regular, a equilibrar ese sistema de alarmas. Nazaret, te quiero agradecer. Me quedaron 500 preguntas más que queremos abordar en un par de programas más adelante. Te queremos volver a invitar, pero agradecemos mucho que hayas estado aquí hablando también de estas cosas tan importantes en Sanamente. Bueno, un placer. Muchísimas gracias. Qué distinta sería la vida si supiéramos los mecanismos que nos atraviesan y nos capturan, ¿no? Qué distinto pelearíamos si supiéramos que estábamos secuestrados por nuestra amígdala. Con esta información tan importante, no se pelee y vamos a una pausa y volvemos con más. Al nacer y al desarrollarnos, probablemente una de las preguntas recurrentes es ¿cuál es el sentido de la vida? Y muchos llegamos a veces a la conclusión de que ser felices puede ser uno. Sin embargo, sabemos tan poco de la felicidad, de cómo practicarla, de cómo alcanzarla. Creemos que está detrás a veces de cosas, a veces de logros. Y sin embargo, cuando llegamos a esos lugares, a cumplir una meta o a tener esa cosa que creíamos que nos haría feliz, no nos sentimos realmente felices. ¿Qué es la felicidad? ¿Se puede entrenar la felicidad? ¿De qué manera podríamos tratar de aumentar nuestras tasas de percepción de cuán felices somos? Sobre este y otros asuntos es que hoy día tenemos la felicidad de hablar con el profesor Tal Ben-Shahar, filósofo, psicólogo, doctorado en la Universidad de Harvard y autor de muchos libros y bestsellers alrededor del mundo sobre este tema. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sanamente Tal. Gracias, es muy bueno estar aquí. Me gustaría comenzar con esta diferencia entre lo que significa felicidad y lo que significa estar feliz. ¿Podrías explicarnos la idea o lo que sabes de estos dos conceptos? Yeah, so being happy is a state. Ser feliz es un estado que realmente no es alcanzable de manera consistente. En otras palabras, tenemos altos y bajos, tenemos dificultades, desafíos en la vida. Y uno de los malentendidos que la mayoría de la gente cree acerca de una vida feliz o de la felicidad en general es que se puede ser siempre feliz. En otras palabras, experimentar goce, risa y amor durante toda nuestra vida no es una expectación realista. Si queremos entender realmente lo que es la felicidad, debemos entender que una vida feliz tiene altos y bajos, dificultades, tristeza, rabia y ansiedad. Todas estas son parte de la naturaleza humana. Entonces, ser felices significa aceptar que nuestra vida incluye todas esas emociones. ¿Y no sería mejor si pudiéramos redefinir la felicidad? Porque es muy confuso, es un estado que alcanzas, pero no necesariamente permaneces ahí. Si tal vez pudiéramos construir una nueva idea más compleja de lo que es la felicidad, sería mejor para todos, ¿no? Ese es completamente el caso. Por eso es muy importante estudiar la felicidad. Si veo la felicidad como una constante muy alta,
estoy siempre feliz o no puedo alcanzar un estado cuando todo anda bien, entonces me decepciono. E inevitablemente, como resultado, seré infeliz. Pero si mis expectativas son, sí, a veces tendré días mejores, a veces tendré altibajos emocionales, a veces me sentiré completamente enamorado de alguien y a veces tendremos conflictos. Si mi expectativa es la segunda, la realista, entonces será mucho más probable que viva una vida plena y feliz. Claro, podrías decir que eres feliz incluso si no eres perfecto. Esa es más o menos la diferencia. Me gustaría ir justamente a tus estudios. Específicamente, ¿podemos entrenar este músculo de la felicidad? ¿Existe y podemos entrenarlo tal como entrenamos, por ejemplo, nuestro cuerpo? De todas maneras, eso es lo que estoy haciendo, lo que he estado haciendo durante los últimos 30 años. No lo haría si no pensara que es posible entrenar, ejercitar, mejorar y crecer en el reino de la felicidad. Pero aquí llegamos a una discusión importante. Hay un malentendido acerca de la felicidad, un doble estándar realmente, donde la gente piensa, oh, si leo este libro sobre felicidad, o si voy a una charla sobre felicidad, o si escucho a un experto hablando sobre la felicidad, ¿podré ser feliz? Pero piénsalo, por un momento, ¿tendrías esta expectativa si estuvieras aprendiendo a tocar piano o jugar tenis? Por supuesto que no. Podrías decir, si puedo leer un libro, puedo ir a hablar con un entrenador, puedo ir con un profesor, pero la parte más importante sería practicarlo. Cada día con el piano, cada día en la cancha de tenis, y es lo mismo con la felicidad. Comprender lo que es la felicidad, comprar un libro o ir a una charla es el primer paso, pero luego tienes que dedicarle tiempo, tienes que dedicarle esfuerzo. De la misma manera en que practicarías cualquier otra habilidad, ya sea música, deporte o cualquier otra forma de educación. Eso toma trabajo. Ya, ¿y cuántos minutos deberíamos practicar la felicidad y cómo podríamos hacerlo? It's a difficult question because on the one hand I can say, well, every minute. Es una pregunta difícil porque, por un lado, te podría decir debemos practicarlo a cada minuto, pero por el otro, la gente está ocupada. Sin embargo, incluso los cambios pequeños pueden hacer una gran diferencia si es que se aplican de manera constante. Te daré algunos ejemplos. Digamos que decidiste dedicar 2 minutos antes de dormir a agradecer las cosas por las que nos sentimos agradecidos. Escribirlo en un diario. Estoy agradecido por mi familia, por Dios o por el almuerzo que tuve. Incluso esos pequeños ejercicios, 2 minutos, pueden recorrer un largo camino aumentando los niveles de felicidad. O si me convierto más físicamente activo e incluyo 30 minutos de caminar, de bailar o trotar, 3 veces a la semana, no más allá. Solo incluir esos cambios en nuestra vida puede hacer una diferencia significativa si se hacen de manera constante. O si decido incluir 1 o 2 actos de amabilidad, de generosidad, todos los días, lo que me tomaría 5 minutos. Pueden tener un gran efecto si son consistentes en el tiempo, cada día. Entonces la clave no está en la cantidad de tiempo, sino en la consistencia que le damos a cada ritual. Has mencionado distintas ideas que hemos visto a través de la neurociencia que realmente ayudan al cerebro a producir esas hormonas que te permiten sentirte feliz, como por ejemplo ser amable, hacer ejercicio, muchas actividades que permiten producir estos químicos que te hacen sentir feliz. Pero además vi que tú tienes algunas claves, algunas llaves especiales que ya mencionaste. ¿Podrías contarnos cuáles son otras llaves que podríamos utilizar para acceder a la felicidad? Por supuesto,
Todo lo que hagamos tendrá consecuencias en nuestras vías neuronales. Por ejemplo, el ejercicio físico tiene el mismo efecto en nuestro bienestar psicológico que la medicación psiquiátrica más poderosa. De hecho, funcionan de la misma manera. Libera norepinefrina, serotonina, dopamina. Esos son los químicos buenos en el cerebro. Entonces, ejercitarse, expresar gratitud regularmente, pasar tiempo junto a la gente que nos importa y que le importamos, pero no mientras estamos en el teléfono o trabajando en el computador, sino que tiempo de calidad con nuestros seres queridos. Esto puede contribuir, en gran medida, a aumentar nuestros niveles de felicidad. Otra cosa es tener más tiempo de recuperación. La vida moderna es estresante, pero la vida siempre ha sido estresante. 2000 años atrás era porque un león nos estaba persiguiendo. Hoy es por el COVID o por el trabajo. Podemos lidiar con el estrés mientras podamos recuperarnos, como en el gimnasio cuando entrenas con pesas. Estás estresando tus músculos. Está bien. Está de hecho convirtiéndote en alguien más fuerte si es que estás permitiendo que tus músculos se recuperen. Necesitamos incluir la recuperación en nuestras vidas. ¿Cómo se ve la recuperación? Puede ser una comida con amigos, puede ser ir al gimnasio, puede ser respirar profundamente 3 veces, despacio y consciente. Puede ser meditar, que cambia la forma en que nuestro cerebro funciona. Todas estas son formas de aumentar la felicidad, de incluir la recuperación en nuestras vidas ocupadas. Lo más importante, aprender. Aprender cosas nuevas. Resulta que las personas que son curiosas, que hacen preguntas, que leen acerca de cualquier tema, no solo son más exitosas a largo plazo, no solo son más felices, sino que viven más tiempo. La curiosidad quizás mató al gato, pero ayuda a los humanos a vivir más. Genial, me gustaría conversar sobre tu receta, pero ¿qué pasa si no tengo las herramientas para identificar que estoy viviendo con mucho estrés o que recientemente pasé por un episodio estresante? ¿Qué papel juega aquí la conciencia o la autoconciencia? What role plays here consciousness? Being conscious, being aware is a very important part of happiness. Sí, estar conscientes, estar atentos es una parte importante de la felicidad. De hecho, una de las intervenciones más poderosas que conocemos es un ejercicio simple. Es tener un diario, escribir tus pensamientos, tus emociones, escribir qué te ha pasado, qué esperas que te pase. Solo reflejar en nuestra vida en sí mismo resulta ser una intervención poderosa. In and of itself turns out to be a powerful intervention. For example, Por ejemplo, se hizo un estudio con gente que había perdido su trabajo. Perder el trabajo es doloroso, es una pérdida significativa, ya sea para nuestro bienestar psicológico o físico. Las personas que habían perdido el trabajo y que escribieron lo que les había pasado, cómo lo vivieron, qué experimentaron, cómo se sienten, en qué estaban pensando. Como resultado, no solo se sintieron mejor, lo hicieron por 60 minutos, 20 minutos por 3 días consecutivos. 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos. No solo se sintieron mejor después, sino que también a los 6 meses estaban mejor psicológicamente y tenían más probabilidades de encontrarse en un nuevo trabajo que la gente que no escribió. Genial, sí. Ese es el ejercicio de estar fuera de sí. Es intentar ponerte en este lugar y observar algo muy importante, que es ser consciente de uno mismo. Exacto, estar atentos, la conciencia, escribir ese diario son cosas importantes para todas las personas en general, especialmente en los momentos difíciles. Nos ayuda a lidiar con ansiedad, nos ayuda con el dolor fisiológico. También mejora nuestras relaciones con el resto. Cuando estamos más conscientes, por defecto, nos convertimos en mejores compañeros y mejores padres. ¿Podemos preparar a nuestros hijos en las escuelas con estas herramientas?
que puedan ayudarlos cuando crezcan a tener más herramientas que las que tuvo nuestra generación? La nuestra no fue una generación que aprendiera estas técnicas en la escuela o en la familia. Pero ahora tenemos una crisis tremenda. ¿Cómo podríamos incluirlo finalmente en el sistema público? Yeah, you know, this is such an important question because if you think about it, what children learn in school Es una pregunta muy is importante. Si lo mathematics, piensas, los niños reading, aprenden sobre writing, matemáticas, a geography, escribir, a leer, history, and all these are geografía, very historia, important y todas esas to cosas study. son muy importantes However, estudiarlas. why aren't Pero ¿por qué children no also están también learning aprendiendo cómo how to mejorar improve las their relaciones? relationships, how to Cómo become more convertirse más resilient, resiliente better para able to lidiar deal with mejor con hardship, sus to emociones? increase their Cómo happiness, aumentar to su live a felicidad, healthier cómo vivir life? una Why vida aren't children saludable. learning these things in ¿Por qué no school? están aprendiendo estas Especially cosas today en when las we have a escuelas? science Especialmente of hoy, cuando happiness. existe In una other words, ciencia we de know la how to felicidad. teach En these otras things. palabras, This sabemos is cómo enseñarlo. precisely Esto es my precisamente personal mi mission and the misión mission of the personal y la de la organization I organización work con la with, que the trabajo, Happiness Studies la Academia de Academy. Estudios de la Because what we Felicidad, do is porque lo we que hacemos have es tener un curriculum currículum para los for colegios, schools, all the desde la way enseñanza from básica first grade hasta to 12th media. grade. Tenemos We have programas certificate certificados para programs adultos, for incluso adults. tenemos We un even have a magíster en estudios master's de la degree felicidad, in que es happiness único en studies, el which is mundo, the con first la of its kind Centenary in the world, University, with que apunta a Centenary ayudar a University, profesores para que puedan all enseñarlo en las aiming escuelas, at helping ayudando a teachers gerentes so para that they can introducirlo introduce it en in schools, organizaciones, helping ayudando a managers abogados y so they can doctores para introduce it in usarlo en sus organization, profesiones, y helping ayudando a los padres lawyers and para que doctors so puedan that they criar can a niños introduce it más in their saludables profession, y and helping felices. parents so they can Entonces, la raise educación es crítica happier, en esta healthier área. children. Y como So dije, hoy tenemos una education ciencia is de la felicidad. critical in this Sabemos area. cómo And enseñar as I estas said, cosas. today we have a Sabemos cómo science cambiar of el switch happiness. y aumentar We know los how to niveles de teach bienestar. these things. We know how to shift the needle and increase levels of well-being. Pero me gustaría dejarte la palabra para esos líderes del mundo. ¿Qué podrías decirles a ellos? ¿Por qué es importante ser conscientes de sí mismos e intentar aprender sobre la felicidad? You know, happiness is good in and of itself. Why? Because we want to be happy. We La want our felicidad loved es ones to buena be en sí happy. misma. ¿Por We qué? want, Porque our queremos ser felices, employees, our queremos que friends nuestros to be seres happy. queridos sean But it's felices, not queremos just an que end in nuestros itself. empleados, nuestros Because if you amigos sean increase felices. happiness, Pero no es un fin en sí you mismo, also porque si elevas los indirectly niveles de felicidad, improve, también increase indirectamente many other estás variables. For aumentando y example, mejorando if you otras increase levels variables. of well-being, Por even ejemplo, by a si little mejoras tu bit, nivel de 3, bienestar, 4, aunque sea poco, 5%, en un what you 5 o immediately 6%, find is that lo que creativity and encontramos es innovation que los levels go niveles up. de creatividad That's se important for elevan. business. It's Eso es important importante en un for negocio, students in en los school. estudiantes, en las escuelas. Productivity and engagement go La up. productividad That's y el important compromiso at any aumentan. age. Eso In es the importante en workplace, cualquier edad. retention En el lugar de goes trabajo, up. la retención In aumenta. schools, En las escuelas, violence los levels niveles go de violencia down. bajan. Teamwork, Mejoran las relaciones de relationships trabajo en improve. equipo. Entonces, So solo there hay are always beneficios al benefits to aumentar la increasing felicidad, happiness más allá del beyond the hecho fact que se that it siente feels bien, good to sentirse feel bien. good. And therefore, Y por lo whether tanto, we're ya in an sea que estemos organization, en or una school, or a organización, en family, el or colegio, a en una familia society, o como sociedad, la happiness felicidad is a good es una buena inversión. Muchas gracias por estar con nosotros en Sanamente. Espero que esta semilla que has plantado llegue muy lejos. Tal vez podamos cambiar el mundo con esta información. Así que muchas gracias. Gracias por tu programa. Es muy importante tener este tipo de programas en los medios. Espero que muchos más te sigan. Thank you. See you soon, I hope. La felicidad es esa promesa que parece ser inalcanzable y sin embargo también uno en la pena, en la dificultad, en la miseria puede encontrar rasgos y pistas de la felicidad si es que encontráramos una nueva definición de ella, ¿verdad? ¿Por qué ser feliz es solo ser de una manera o ser permanentemente algo o ser perfectamente algo, cuando nada en esta tierra es perfecto, ni permanente, ni siempre igual, ¿no? Bueno, vamos a una pausa y volvemos con más.
mundo digital y ya hemos conocido algunos de los riesgos que implica el uso de la tecnología, la inmersión en ella, el impacto que tienen nuestros niños y en nosotros mismos el uso de esta tecnología. Sin embargo, también sabemos que es la tecnología, una de ellas, encontrarnos y hablar, la que ha permitido la evolución humana. Y para eso también es que distintos desarrollos hoy en día están buscando ser una solución a problemas graves de estos mismos tiempos. Por uno de ellos, a la violencia, por ejemplo. Hoy queremos hablar sobre un desarrollo específico que se ha hecho con aplicaciones en los colegios, realizado por un grupo muy multidisciplinario liderado por Erika Campos, que es psicóloga y tiene muchos otros títulos que no voy a describir aquí, que se usa para entrenar la mejor toma de decisiones en contextos de violencia. Erika, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias también por esta cordial invitación y eso. Erika, me gustaría partir muy brevemente, tratar de comprender por qué ustedes deciden hacer un videojuego para trabajar con la violencia en general en los niños o trabajar psicoemocionalmente con los niños. De alguna manera nos fuimos dando cuenta que los niños ya estaban teniendo hace varios años atrás una segunda vida en el mundo de los videojuegos. Ellos viajan allá y de alguna manera van también haciendo un proceso súper inmersivo. Van conociendo amigos, personajes, van creando realidades y se nos presentó como una tremenda oportunidad de aprendizaje, donde en el fondo todos los contenidos que estaban entregando los videojuegos nos parecieron que debían ser complementados con contenidos mucho más educativos. Entonces ahí nos lanzamos en esta aventura de poder abrir experiencias de desarrollo interior, de desarrollo personal, de desarrollo emocional a través de los videojuegos. Ahora, este juego es muy poco parecido a lo que uno se imagina de un juego educativo, porque tiene además una historia bien particular. Cuéntanos cómo parte esta historia y por qué ustedes toman la decisión de usar este tipo de narrativas para un juego de niños. Para nosotros la historia es fundamental. Qutian, la avatar de Mogan, de alguna manera invita a las niñas, a los niños a poder sentir esa identificación con su historia, con su fortaleza y con la capacidad de resiliencia que tiene ante la adversidad. Qutian va enfrentando una serie de situaciones, de adversidades, de batallas, de encuentro con personas nuevas que en el fondo le va ayudando a poder descubrir cuál es ese camino de evolución personal que le permite ir creciendo, ampliando su conciencia, fortaleciendo su sentido ético y además la conciencia de estar con otros, tanto personas como también en el mundo animal. O sea, igual siendo un videojuego educativo, es un videojuego que integra bastante la violencia cotidiana. Sí. ¿Por qué y qué tipo de violencia y cómo? ¿Y por qué eso es educativo? Porque a nuestro juicio, ayudar a las niñas y a los niños a poder usar habilidades mucho más empáticas y colaborativas pasa por cuestionar el uso de la violencia. Y la única manera para nosotros importante y eficaz de poder cuestionar la violencia es colocar a los niños en situaciones en las que tengan que tomar decisiones. Situaciones además que muchas veces son muy cercanas. Muy cercanas. Nosotros abordamos, por ejemplo, lo que es la experiencia con la violencia en general con los pares, la violencia en la familia, la violencia hacia el entorno, la violencia social. Y en lo que son los 5 capítulos, en el fondo, van enfrentando toda esta diversidad de situaciones y a partir de una toma de decisiones, los gamers debieran ir aprendiendo justamente a ser cada vez más o progresivamente cooperativos, empáticos, considerando muchos más factores antes de tener que reaccionar de tal o cual manera. ¿Qué tipo de situaciones del juego se parecen a la que viven los niños y niñas chilenos? Mira, nosotros abordamos en Mogan varias y algunas bien complejas. Por ejemplo, el bullying. O sea, como la experiencia de ser discriminado, por ejemplo, por los pares o ser excluido y cómo en el fondo Qutian, al verse envuelta en esta situación, va de alguna manera superando esto. Va abriendo camino, va conversando con los personajes que se van presentando en el videojuego. También nosotros abordamos situaciones como, por ejemplo, una situación de violencia en la familia, qué hacer cuando me ha tocado enfrentar esto,
o también dentro de la familia de ella, de ¿hay violencia ella, intrafamiliar? de ella. Entonces ella tiene que afrontar los recuerdos que le trae haber sido expuesta a una familia con experiencias de violencia. Que es algo muy común en Chile, además. Es muy alto los niveles de violencia que hay en Chile y en Latinoamérica. O sea, es un problema en realidad la violencia que hay. Y de alguna manera tener una experiencia reflexiva, cuestionadora frente a eso también invita a fortalecer esa libertad personal que es muy importante para poder avanzar en los niveles de empatía y de colaboración. Uno tiene que irse haciendo libre de estas como aprendizajes que ha ido teniendo en el colegio o en la familia, de tal manera que aparezca con mucha más claridad la opción de ser empático y colaborativo en la resolución de Erika, las situaciones. me parece bien interesante lo que planteas porque, sobre todo cuando revisamos las historias del Sename, por ejemplo, uno cree, porque además la ciencia lo ha comprobado mucho, que experiencias traumáticas producen necesariamente adultos enfermos. Sin embargo, aquí hay algo que integra la experiencia traumática no como una condena, sino como una oportunidad. Claro. ¿De qué manera podemos efectivamente trabajar con nuestros traumas y convertirnos en algo distinto gracias a estas herramientas? Cuéntanos, por ejemplo, alguna escena en particular donde se le ayude a los niños a desarrollar estas habilidades. Sí, súper bonita pregunta. Mira, yo ahí quiero hacer una afirmación. Nosotros pensamos que Chile tiene un síndrome postraumático en varios niveles, en el plano social, en el plano, bueno, como efecto de la pandemia, pero también porque hay de alguna manera, hay una legitimidad del uso de la violencia en espacios que debieran ser esencialmente seguros, como la familia, como la casa, claro, como el colegio, ¿te fijas? Entonces, de alguna manera, este síndrome postraumático hay que sanarlo. Ahora, cuando hay un uso de la violencia, nosotros hacemos una distinción, porque la violencia, por ejemplo, en la familia o en el colegio está totalmente prohibida y está legislado. Nosotros como país, yo creo que somos de punta en el proceso de legislar sobre eso, prohibirlo por ley. Sin embargo, ocurre mucho. Nosotros como equipo de profesionales en Kubala decimos, pero también tenemos que dar esa otra alternativa que es reparar, que es sanar, que es en el fondo hacerte libre en la medida en que uno va haciendo consciente que ese camino de evolución personal que está puesto en Mogan súper fuerte, también nos permite reconciliarnos con los aspectos más positivos de nuestras propias familias, porque la familia también es fuente de esfuerzo, es fuente de cariño, es fuente de dedicación. Aunque haya violencia. Entonces, en ese que hay en el medio, claro, ¿te fijas? Tiene que abrirse la oportunidad. Erika, me contabas antes de empezar una escena en la que efectivamente en Mogando uno puede tener una batalla. El personaje se puede enfrentar a otro en una cierta circunstancia. ¿Cuál es la diferencia de esa batalla con una batalla de cualquiera de los juegos que hoy día son muy famosos Sí, entre niños? Esa es la parte, ahora está súper entretenido Mogan porque tenemos varios combates donde en el fondo, dado el estrés y las situaciones, tiene que tomar esta decisión de tomar las armas, cutear, ¿no? Los arcos, el boomerang, todas las armas de la época. Pero sin embargo, y esto es un pequeño spoil, pero yo creo que es importante compartirlo, la idea es mostrar ese otro lado del, entre comillas, enemigo que se presenta. Entonces, una vez que los niños van combatiendo, generalmente o siempre se le van a ir presentando elementos que el enemigo va a tener que ser humanizado, conocido, y van a aparecer esas características. Van a saber contra quién están peleando. Contra quién. Porque ¿cuál en es el su fondo, historia? Claro, uno de los problemas que tiene el uso de la violencia es que el otro pierde su ser, pierde su humanidad. Se convierte como en una cosa. Como en una cosa, ¿te fijas? Y en el fondo, cuando estamos ahí en la amígdala, se cierra todo y nos ponemos súper cerrados en el sentido del campo, de poder entender al otro, y eso es lo que nosotros queremos abrir. O sea, nuevamente. en el fondo es, mientras estoy usando mi amígdala porque estoy peleando, ustedes estimulan la corteza prefrontal, que es decir, esta persona que tienes al frente también tiene una historia, también se parece a ti. Claro, tiene familia también, tiene, no sé, una experiencia, tiene características, y en ese sentido es ayudar a que la reflexión sea el elemento educativo finalmente cuando los niños juegan Mogan. Erika, no me queda tiempo, pero necesito saber, ¿cómo se puede usar esto? Yo, mamá, ¿puedo contratar este juego para mi hijo? ¿Están los colegios? ¿De qué manera la gente accede a este tipo de conocimiento? Nosotros en este momento estamos trabajando con los colegios
Contamos con un diagnóstico socioemocional que se aplica en los colegios, además de los 2 videojuegos, y ahí hemos trabajado, bueno, con varios que ya están sumándose a esta innovación, como la Escuela Italiana de Santiago, el Colegio Diego Echeverría, el Colegio Hermano Fernando Alto Hospicio y Mulchen también, que estamos juntos abriendo esto. Y se adquiere a través de un programa en los colegios o los municipios. Y yo creo que esperamos que en 4 meses más vamos a estar saliendo directamente a la familia. Y una última cosa, ¿han tenido resultados? ¿Qué resultados tiene el impacto de este juego? Nosotros tenemos una validación de 3.000 estudiantes que nos han validado la percepción de aprendizaje, y eso ha sido súper, súper importante, porque en el fondo ellos sí refieren haber aprendido a tomar decisiones, a pensar mejor en el otro y a ser más empáticos. Son los grandes aprendizajes. Tengo 700 preguntas más que hacerte, así que te vamos a dejar invitadita para más adelante. ¿Te parece? Fantástico. Muchas gracias por estar aquí. Encantada, en Sanamente. con mucho gusto. Antes de despedirnos, les queremos recomendar a la ONG Ceres, este organismo que ofrece atención psicológica con especialistas en temas asociados específicamente a asuntos como la identidad de género, la violencia intrafamiliar y también las enfermedades de VIH-Sida. En este lugar ustedes pueden tener una tarifa social para poder mejorar su acceso a herramientas de salud mental. Revisen toda la información en www.ongceres.cl. Nosotros nos encontramos en otro capítulo de Sanamente. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K.